Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete aquí, muévete aquí, muévete aquí. Me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos. Qué bendición poder estar de nuevo acá en nuestro programa Discipulado, el Discipulado, pastora. Estamos bien contentos porque estamos nuevamente hoy martes en nuestro Discipulado para poder platicar sobre lo que es ahorita la escuela profética. Y venimos platicando de unos temas bien interesantes y bien importantes para que nos discipulemos juntos. Así que gracias a todos los que ya están conectados, los que van a conectarse porque vamos a estar juntos aprendiendo hoy. Pastora, te dejo el tiempo para que saludes y nos digas de qué se trata el tema de hoy. Muy buenas tardes, amados. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Claudia Pérez y les damos la bienvenida. Gracias por ya estar sintonizando. El día de hoy vamos a seguir hablando de la clasificación de profecías. Y sabemos de que el Señor nos va a ir hablando, nos va a ir enriqueciendo con esa palabra que traemos el día de hoy. Y les invito a que seamos parte de este estudio, de esto que vamos a estar compartiendo. Y sea cada uno bienvenido y A anotar. amén. Pueden compartir el programa, hagan ahí el tiempito para poder hacer share o compartir nuestro discipulado y que juntos podamos llegar a más personas a través de compartir nuestro programa que se llama El Discipulado. Y hoy vamos a estar hablando sobre la clasificación de las profecías, parte 2, porque estuvimos platicando la semana pasada sobre... si se recuerdan, vamos a hacer un resumen de 5 tipos o clasificación de profecías, terminando en las profecías personales. Y estuvimos platicando de que hay profecías para una nación. No sé si se recuerdan. ¿Te recuerdas una profecía para una nación donde Amén. la profecía era para Israel o la profecía era para Nínive? Y luego estuvimos analizando que había también profecías para una ciudad. Y estuvimos analizando que había una profecía para Belén y vimos varios ejemplos. Luego vimos que había una profecía para una iglesia, en las 7 iglesias de Apocalipsis, el ejemplo, ¿verdad? Cómo Amén. Dios le daba un mensaje a cada iglesia directamente. Y también estuvimos viendo una profecía adentro de la iglesia, cuando el Señor da profecías adentro de la iglesia y que son para toda la iglesia. Y luego estuvimos analizando las profecías personales. Y las profecías personales las subclasificamos en 3. Si nos dices cuáles son, pastora. Amén. Las que iban directas. También las que podía ser que iba para una persona y que se podían dar en público, y también las que era directamente para una persona, pero pues no se podía dar en público. Amén. Claro, habían unas profecías donde las podían oír todos, ¿verdad? Que esas son las que tú dices en público, ¿verdad?
y las profecías que eran directamente a una persona, Amén, ¿verdad? con nombre. Exacto, hasta con nombre, Ajá. como es el Señor de lindo. Y las otras que decías, pues son las profecías que uno no escucha el nombre de uno, pero uno sabe que Dios le está hablando a uno. Amén. Ahí el Espíritu Santo le da testimonio a uno de ese tipo de profecías, que son un tipo de profecías que le vuelan la tapa del cerebro a uno porque solo falta que diga el nombre de Dios, ¿verdad? Que muchas veces uno está pensando, ¿verdad? Señor, porque y de repente se levanta un vaso, ¿verdad? Dice el Señor que lo que estás pensando. Y que el Señor te dé una profecía de lo que estás pensando. Ese es un nivel de profecía. O esas profecías que cuando una persona que no conoce al Señor entra a un servicio, a un culto, están los dones de profecía y el Señor les habla directamente y les expone su corazón, ¿verdad? Esa gente hasta se convierte a Cristo en ese momento. Son unas profecías tremendas. Entonces, vamos a entrar a la parte 2 de ese tema y serían las profecías personales. Es decir, que vamos a seguir hablando sobre las profecías personales, pero vamos a ver algunos detalles que muchas veces no nos da tiempo porque necesitamos este tipo de discipulado, ¿verdad? Amén. Porque por lo regular es un tema devocional, es un tema donde también es enseñanza, pero no se clasifican tan detalladamente como necesitamos detallarlas hoy. Entonces, las profecías personales deben ser filtradas. Ese sería uno de los detalles muy importantes en las profecías personales, de no solo decir, Dios me dio una profecía, Dios me habló, yo le voy a dar una profecía a alguien si tengo el don o soy un profeta, sino que tienen que ser filtradas. Y para ello vamos a leer primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18, por favor. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí estamos hablando de un pastor que es Timoteo, que llegó a ser un apóstol, pero él tenía una cobertura y su cobertura era el apóstol Pablo. Y cuando nosotros leemos ese pasaje donde dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces aquí, ¿cuál sería el subtema o el punto que estamos desarrollando? Son las profecías personales, deben ser filtradas. Y podemos ver de que el apóstol Pablo era la cobertura de Timoteo y era quien oía las profecías que Dios le daba a Timoteo, se las filtraba y está a este nivel diciéndole a Timoteo, recuérdate de las profecías que se hicieron conforme a ti y milita según esas profecías. ¿Qué tan importante es que el ministro que lo cubre a uno pueda filtrar esas profecías y que se las incluso recuerde a uno para que uno camine en ellas? ¿Por qué? Porque creemos que cuando las filtran, entonces podemos tener como una certificación de esa profecía y poder entender de que Dios le ha hablado a uno y de que hay alguien que puede dar fe de esa profecía, y en este caso es la cobertura, Pablo a Timoteo. Amén. Es muy importante porque cuando nos dejamos dejamos que esa cobertura sea la que filtre esa palabra, ahí es donde podemos estar completamente cubiertos de que vaya a venir algo que no sea de parte del Señor y que, como volvemos a lo que decimos, ¿verdad? Engañoso y perverso es el corazón, porque muchas veces nosotros, ¿qué más quisiéramos, verdad? De que el Señor siempre nos hable de una manera bonita, porque aquí no está haciendo énfasis en las que fueron bonitas, en las que no. O la que lo desafiaron, lo confrontaron. Exacto. Acá solo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Entonces no especifica, ¿verdad?, de que si fueron las más buenas, porque uno, sinceramente, cuando uno le habla el Señor a uno se pone bien alegre cuando le dice el Señor, te voy a bendecir, y cuando a uno lo corrige también el Señor, de repente se pone todo así. Bueno, aunque también se alegra uno en el fondo porque, como dice la palabra, es mejor ser corregido acá que
que rechazado Oh, en my God. el día, ¿verdad? De que nos De que des presentamos cuentas. delante de Dios, de Claro. Dios. Pero vamos aquí a que esa, qué lindo cuando uno se deja cubrir por esa cobertura, valga la redundancia, que lo cubre a uno, porque es como un sello, ¿verdad? Que donde ahí está Dios a través de esa cobertura, como cubriéndolo a uno de decir, ok, esto es genuino, ve y camina sobre Camina ello. según eso, Ajá. exacto. Qué tremendo cómo es que Pablo le recuerda las profecías a Timoteo para hacerlo entrar quizás como en razón o a confortarlo o a recordarle que Dios le había hecho un llamado, pero que habían habido profecías que le habían dado el Señor para que caminara de acuerdo a eso y que Él le recuerda esas profecías para que se fortalezca, para que recuerde que no está haciendo las cosas solo por hacerlas o cuando venga el desánimo. No, recordate, Dios te dijo, Dios habló, Dios va a cumplir, seguí adelante, camina según lo que Dios te habló, no lo que son tus emociones o las circunstancias, porque a veces las circunstancias alrededor son difíciles, pero ya Dios nos dio una palabra, Dios ya nos confirmó lo que había puesto el Espíritu en nuestro espíritu para caminar en ello. Así que tenemos que caminar de acuerdo a lo que Dios nos dice, no lo que las circunstancias nos están dictaminando o lo que las circunstancias alrededor están determinando en ese momento, porque las circunstancias no son tu destino ni son tu final. Las circunstancias son parte del proceso para llegar a algo. Por ejemplo, si te recuerdas, cuando José tuvo los sueños, cuando José fue metido a la cisterna, cuando José fue vendido como esclavo, cuando a José lo venden lo meten a la cárcel, todas esas eran circunstancias alrededor de José, pero él ya había tenido un sueño profético antes donde el Señor le decía a dónde lo iba a llevar. Entonces las circunstancias en el momento que José las está pasando lo pudieron haber desanimado tanto, pero yo puedo pensar que José se recordaba de esos sueños proféticos que Dios le había dado y que no era su destino la cárcel, no era su destino el pozo o la cisterna vacía, no era su destino el haber sido vendido como un esclavo. Él no había nacido para ser un esclavo, él tenía un destino, un propósito y sabía hacia dónde iba. Pero ahí es donde entran esas profecías que Dios le ha dado a uno para confirmar lo que Dios tiene para uno más adelante. Y fíjate que qué lindo esto de lo que estamos platicando, porque y miramos qué tan importante es el estar cubierto y tener una cobertura realmente, porque puede ser que en esa formación, en ese proceso que cada quien tiene que pasar, que cada quien pasamos, o muchas veces desiertos, ¿verdad? Claro. Es muy importante porque tal vez a uno se le olvidó. Tal vez a uno se le olvidó, pero Dios a través de esa cobertura te viene recordando lo que Dios ya te había dicho, lo que Dios tiene para ti. Entonces, qué lindo cuando está esa cobertura, ¿verdad? Y esa cobertura ha sido como ese filtro para poder saber lo que Dios tal vez te habló, lo que Dios nos habló y poder decir, recordate, el Señor hace tantos años te dijo esto y esto, Wow. porque de esa manera es que trabaja Dios y podrá decir el ministro que te cubre, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera te recordabas, pero en ese momento el Espíritu Santo es tan lindo y viene y te hace recordar esa profecía que te fue dada hace tiempo, tal vez hace meses, tal vez hace años, pero que en este momento donde lo estás necesitando o donde hace falta esa confirmación, esa parte que tal vez está faltando, ahí viene a recordarte el Señor. Qué precioso. Gracias al Señor por dar ese tipo de profecías, por usar a sus vasos y por poner esos ministros a recordarnos esas profecías que Dios nos ha dado. Amén. El otro punto muy delicado, muy importante que hay necesidad de hablar es que una profecía personal debe ser discernida para saber el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque Dios te puede hablar o Dios te puede ungir o Dios te puede haber dado algo muy fuerte a través de un profeta o a través de una profecía, pero tú tienes que discernir el tiempo para el cual es esa profecía o para el cual es que Dios movió a alguien proféticamente a hacer lo que hizo contigo.
¿verdad? Ahorita lo vamos a entender mejor con el ejemplo que traemos. Si lo lees, por favor, en el primer libro de Samuel 16:12. Amén. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Estás leyendo el capítulo 16? Sí. Y es sorprendente. No, yo como confirmando lo que estás leyendo. Ay. Y para explicar eso, porque el capítulo 16 donde estás leyendo es ungido David. Amén. Pero ¿quién lo unge? ¿Y para qué lo unge? Número 1, lo unge el profeta Samuel. Recordémonos, no vamos ahorita a ver los errores de los profetas, como por ejemplo cuando se equivocó Samuel, sino el detalle es de que el profeta Samuel viene, unge a David como el siguiente rey de Israel, pero David pudo discernir que lo que Dios le había hablado a través del profeta y la unción que Dios había derramado en David para ser el siguiente rey no era para ese tiempo. Amén. Porque luego en el capítulo 17, que solo puse aquí, David toca para Saúl, es en el capítulo, es ahí, en el capítulo 16 toca para Saúl, perdón, en el 17 va y vence a Goliat, ¿te recuerdas? Entonces, vemos de que David recibió esa profecía, recibió ese ungimiento, recibió eso de parte de Dios en su vida, pero él pudo discernir. Pero no es para este momento eso, lo que Dios me está hablando ahorita. Pero él lo recibió y estaba seguro y caminaba según esa profecía, ¿verdad? ¿Querés decir algo ahí, verdad? Sí, porque Dale. lo que sucede es de que ahí es donde realmente podemos entender cuando el Señor nos habla y que verdaderamente nos alineamos y esperar el tiempo del Señor. Y no caminar adelante ni después. Ni antes, exacto. Porque como estabas explicando, ¿verdad? De que acá en el 16 dice David toca para Saúl. Eso lo pusiste tú, ¿verdad? Sí, porque sigue después de ese ungimiento, sí, fíjate. Pero como dices, ¿verdad? Hasta en el 17 viene y vence a Goliat. Entonces podemos ver cómo es eso de que él tenía ahí sí que un corazón dominable, podríamos decirlo así, de que no fue aquello de que como que, ok, hoy me ungieron y ya. Te quitas pues Saúl. No, sino que muchas veces, por eso es que las cosas no salen como Dios las ha planificado, porque muchas veces creemos de que es ya, queremos el crecimiento así, claro, acá David ya había sido formado. Viene siendo formado. Viene siendo formado porque recuérdense que de ahí es donde sale aquí alabanza, detrás de las ovejas, ¿verdad? Pero eso es mucho antes, cuando él se preparó ahí en el campo, digámoslo así, ¿verdad? A pelear, saber con osos y leones, dice. Y saber ni qué otras cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces queremos, no es que Dios sea masoquista ni nada por el estilo, o que sea malo, o que en el tiempo de ahora, porque pues antes era así, ¿verdad? Pero en este tiempo pues la formación es diferente con nosotros. No es de que el ministro no quiera, porque para cuando hay alguien, ahí sí que cuando el ministro tiene en su aljaba esas flechas, lo que quiere es enviar, dar lo que Dios ya le ha dicho que lance, ¿verdad? Claro. Pero lo que sucede es de que ahí también viene parte también del discernimiento, de parte de la cobertura que te cubre, en qué tiempo. ¿Cuál es el verdadero tiempo para poder hacerlo, para poder caminar con respecto a lo que Dios ya ha dicho? Porque acá si David se hubiera adelantado, imagínate, de ir a quitar a Saúl y decir, bueno, ya me ungieron, ya. No, y él hubiera podido haberlo hecho porque tuvo la oportunidad, si le podemos decir oportunidad, porque él tuvo en bandeja de plata a Saúl para matarlo incluso, y no lo mató, y siempre le decía, padre. David le decía padre a Saúl, y le decía el ungido de Jehová,
Y él sabía de que no era el momento para él entrar en acción a ser el rey, pero sí era el momento para entrar en acción a hacer la obra que ella hacía. Por ejemplo, fíjate, perdón que te agarre el tiempito. Dice mi hermano Helber, dice, antes de vencer al incircunciso, David sirvió con el arpa para su rey. Fíjate, pues David antes de llegar a ser rey, empezó sirviendo a su papá, cuidando las ovejas, y sirvió como escudero de Saúl. Fíjate, sirvió como escudero antes de llegar a ser rey, pero él ya estaba ungido para ser un rey. Pero pero el peso, a lo que vamos es el peso de quién envió Dios para ungirlo. ¿El peso de quién? Del profeta Samuel. Entonces David estaba seguro de lo que Dios le había dado, lo que Dios le había confiado, el llamado que Dios le había hecho. Pero lo importante acá es saber discernir los tiempos, porque si se sale antes es delicadísimo porque uno falla, y si se sale después o atrasado uno, también es muy delicado. Hay que aprender a discernir los tiempos, pero me llama la atención algo, fíjate, y a todos los que se están ahí viendo, escuchando, el papá de David, Isaí, no le dijo, eres el siguiente rey, pues anda y quita a Saúl, sino que el papá de David también pudo discernir y saber que no era el momento, aunque ya había sido ungido. Porque en ningún momento le dice el papá a David, anda a ser rey ya y vas a hacer las cosas como rey, porque ahora nosotros somos los que vamos a entrar al palacio y tú eres el rey llamado por Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Amén. Y es que fíjate que hablando de lo que estabas diciendo de cuando, ¿cómo se llama? David no tuvo si lo queremos decir así, ¿verdad? La oportunidad para matar a Saúl, y que Saúl se dio cuenta. Pero ahí también él se pudo dar cuenta de la fidelidad de David. Sí. Porque David, una de las características que él tuvo fue a ser fiel. La fidelidad. Y vuelve a salir en el discipulado la palabra bendita fidelidad. Fidelidad. Y esa es clave cuando alguien es llamado para poder, ahí sí que ejercer, ¿verdad? Algo que el Señor le ha encomendado, la fidelidad. Porque, sí. Perdón, dale. Porque estábamos hablando, mencionaste de que, pues David, ¿verdad? Recuerden de que David era el que cuidaba las ovejas del papá. Y él en ningún momento, exacto, ¿verdad? A pesar de que, pues porque ahí es donde él respetaba y era fiel con lo que se le había encomendado. También le sirvió a los hermanos porque ellos él era el que les llevaba el alimento, pan y unos quesos a los hermanos. Entonces podemos ver de que aparte de la fidelidad, el servicio, era un servidor nato. Sí. Y se vuelve a repetir de la fidelidad. Y fíjate que acá me llama la atención en primera de Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, fue algo donde fue habilitado, y yo me imagino que algo pasó, algún cambio hubo más sobre David. Claro. Pero aunque él sabía que para lo que lo habían ungido, pero él fue fiel. Fíjate que lo que estás diciendo es muy importante. Número uno, porque cuando a él lo ungen, nos damos cuenta que la unción no es para que pienses que eres más que otros, no, sino que la unción te ayuda a discernir los tiempos. Amén. A poder guardar tu corazón, a mantenerte, a servir. La unción no es para, ahora yo soy el ungido, me tienen que obedecer, a tronar los dedos. No. La unción que cayó sobre David lo ayuda a mantener su corazón. La unción que cayó sobre David lo ayuda a discernir los tiempos. Así que la unción no es para que uno se la lleve de que es mejor o mayor, sino que para poder servir. Amén. La unción es para discernir los tiempos, y la unción es para poder estar bajo autoridad como lo estaba David, y vuelve a surgir la palabra otra vez, fidelidad y estar bajo autoridad. Sí. Ahora, claro, lo que tú decías era lo que yo iba a decir en este momentito, porque fíjate, y tú me dijiste que ibas a seguir,
de que él cuidó ovejas de su papá. Y es que esa es la clave. Muchas veces queremos que Dios nos dé algo, pero no podemos cuidar ovejas ajenas. Y cuando Dios te va a dar a pastorear ovejas, que todas las ovejas son de Cristo. Amén, Pero amén. cuando el Señor te va a dar a cuidar unas ovejas, es porque ya fuiste fiel con las de alguien más. Y fíjate, pues José, para poder llegar a ser gobernante en Egipto, cuidó las ovejas de su papá. Jacob, para poder llegar a tener lo que tuvo, primero cuidó las ovejas de Labán. David, para poder llegar a ser el rey que llegó a ser, primero cuidó las ovejas de su papá. Entonces, cuando uno se mantiene fiel en lo ajeno, puede el Señor darle algo. Y eso también estaba en el corazón de él. Ahora, todos esos detalles vienen al punto de que lo que estamos analizando, porque el punto es que una profecía debe discernirse el tiempo. Todo esto viene a colación. ¿Por qué? Porque para discernir los tiempos se tiene que ser servidor, se tiene que ser fiel en lo ajeno, se tiene que estar bajo autoridad, se tiene que discernir los tiempos, se tienen muchas cualidades. Entonces es bien importante que analicemos eso y definitivamente lo que tú decías, a mí me ministra mucho cuando tú dices le cayó la unción, lo ungieron, el Espíritu de Jehová vino sobre él y definitivamente que tuvo que haber una transformación en él para poder aguantar lo que venía después y no adelantarse, sino esperar el tiempo exacto. Amén. Sí, porque incluso el Señor nos deja es que Dios es tan lindo, tan lindo con nosotros, porque podemos ver las temporadas, las estaciones del tiempo, ¿verdad? Y podemos ver de que hay 4 estaciones, otoño, verano, invierno y primavera. Invierno y primavera. ¿Y qué les parece a ustedes ver de que en algún momento de verano va a nevar? Como que no es lógico. Claro. En un momento de verano va a florecer. No. O sea, si nosotros podemos ver. En el otoño florecer sería, no es ilógico. No. O sea, sino al contrario. Entonces, si nosotros podemos ver y poner ese ejemplo tan así, tan simple, pero tan real, pues así es como el Señor nos deja también a nosotros. Por eso esa palabra, esa profecía, cuando viene una profecía de ese tipo, tenemos que pedirle el discernimiento al Señor, que sea Él el que discierna. Y si has pasado por esto, es porque es el tiempo en donde debemos de actuar, en donde debemos decir, para este tiempo es que el Señor me está hablando. Y no es casualidad de que muchas veces se repita y que oigamos esto y que otra vez, es porque el Señor ya nos está confirmando, nos está diciendo algo que ya se dijo. Amén. Algo que ya te brinca en tu espíritu, algo que el ministro muchas veces ya lo puede discernir. Por eso es que el Señor pone ministros, ¿verdad? Porque el Señor se lo pone a la persona y al ministro. Ajá. Y eso cuando hace el espíritu arriba, ¿verdad? Definitivamente. Claro. Eso es algo precioso. Amén. Dice mi hermana Kenia, y hay una formación de parte de Dios y los ministros también. Sí, definitivamente hay una formación como la hubo en David para poder llegar a aguantar lo que aguantó. Dice mi hermana Gina, la humildad de David y el corazón de un excelente servidor lo hizo mantenerse fiel. Dice por acá la hermana Gina también, la unción nos ayuda para habilitarnos a servir. Amén. Mi hermana Marlene dice amén, buenos puntos. Y muchos saludos ahí de mis hermanos. Así que seguimos, pongan todos sus comentarios, pongan sus aportaciones muy enriquecedoras, aprendemos todos juntos acá. Amén. Entonces lo que estamos haciendo es que clasificamos las profecías en 5 ahorita. No quiere decir de que sea toda la clasificación, ¿verdad? Sino que estamos discipulando poco a poco. Clasificamos las profecías en 5 formas. De esas llegamos a las profecías personales. Las profecías personales las subclasificamos en 3. Y esas profecías personales le venimos agregando puntos que son muy delicados. El primer punto que le agregamos hoy fue que las profecías personales deben ser filtradas. Y Pablo se las filtraba a Timoteo. Número 2, estamos viendo de que las profecías deben ser discernidas para saber el tiempo de Dios. Porque Dios te habló, sí, Dios te habló, pero ponelo delante del Señor para que Él te dé y delante de la cobertura para que se pase el tiempo y te ayude el Espíritu a saber cuál es ese tiempo. Así que una profecía personal no es vino ahorita y es para mañana, aunque sí puede ser, definitivamente. Pues hay que discernir el tiempo.
Porque puede ser una profecía que te confirma algo que ya te puso el Espíritu Santo y es para allá, para actuar en ese momento, como lo que hablábamos la semana pasada. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra, y los enviaron. Ahí esa era para confirmación para ese momento. Ahora, el tercer punto de las profecías personales, ¿cuál sería, pastora? Dice, una profecía personal confirma, no guía. Exacto. Ahora, hay que hacer una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Que en el Antiguo Testamento los profetas eran usados para dar profecías que guiaban. Entonces la gente preguntaba al profeta y el profeta usado por Dios les daba una profecía para guiarlos. Pero no había venido el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos de que el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros y que la misma palabra de Dios dice, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Entonces, quien nos guía es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que debemos ser guiados en Juan capítulo 4, versículo 23, por ahí en adelante, cuando habla el Señor con la mujer samaritana, dice, el Señor busca adoradores guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿correcto? Pero hay profetas en el Nuevo Testamento, como Agabo, como el profeta Silas, etc. Entonces, estos profetas del Nuevo Testamento vienen a confirmar algo que el Espíritu Santo ya nos puso. Amén. No como en el Antiguo Testamento. Y ese es el ejemplo que traemos en Hechos capítulo 21:10. Dice. A ver, ¿dónde llegas para...? Ok. Dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregaron en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo ser atado, más aún a morir en Jerusalén. Tremendo. Por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Le están dando la profecía a Pablo y le están diciendo, Pablo, te van a hacer esto si subís a Jerusalén. Y dice, y le tratamos de persuadir, pero no pudimos. Entonces dijimos que se haga la voluntad del Señor, pues, Pablo, ¿va? Entonces dice que hicieron los preparativos y subieron a Jerusalén. Ahora, el detalle está en que la profecía, pues, era muy fuerte. Es decir, le están diciendo a Pablo lo que le va a pasar. Pero ahí es cuando miramos, ¿verdad?, la convicción de Pablo, de ese llamado, que él dice, bueno, pues si pasa, que pase, ¿verdad? Estoy dispuesto aún a morir. Sí, aún a morir. Y cuántas veces nosotros, ahí es donde nos damos cuenta de que, ¿qué es lo que hacemos cuando viene una palabra directa, ¿verdad? Porque de repente el Señor nos habla, ¿verdad? Mira, la bendición es grande, pero vas a pasar por esto y esto y esto. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Nos quebrantamos, nos ponemos, Señor, bueno, pues dame fortaleza, ayúdame para esto. Es porque sí puede pasar, sí puede decir el Señor, mira, te preparo para esto, ¿verdad? Porque fíjate que cuando el Señor Jesús llegó con el Padre, ora y le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. Amén. Entonces la voluntad del Padre era difícil. Lo que le está pasando a Pablo es que la voluntad de Dios era que él fuera a Jerusalén, pero era difícil. Sí. Así como a Jesús iba a ir a la cruz, pero esa era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre con Pablo era que fuera a Jerusalén y que lo dejaran casi muerto, pero Dios se lo advirtió a través de una profecía. Y él dijo, estoy dispuesto aún a morir, no importa, vamos a Jerusalén. Definitivamente lo dejaron medio muerto, se cumplió la profecía, pero Pablo siguió. Estuvo dispuesto a todo eso. Entonces, lo que vemos acá es de que la profecía no lo guió a él para decir, ya no lo hago, sino que lo guió el Espíritu. Y la profecía lo que vino es a confirmarle lo que le iba a pasar allá. Así que es muy delicado
muy delicado, porque cualquiera al recibir un tipo de esa profecía diría, entonces ya no lo hago, no es de Dios. Porque cualquiera lógicamente diría, si me va a pasar esto haciendo la obra de Dios, entonces quiere decir que esto no es de Dios. Entonces nosotros no nos tenemos que dejar guiar por una profecía, sino por el Espíritu de Dios. Uh-huh. Y también aquí hay que tener mucho cuidado, porque en algún momento también pueda ser de que se pueda confundir, que alguien diga, Dios dice esto, y pueda ser de que no sea así. Entonces, por eso hay que pedirle al Señor también que Él por eso es tan lindo, ¿verdad? Que siempre esté la cobertura discerniendo de parte de quién viene, si viene de parte del Señor o no, porque Dios habla de diferentes formas. Dios puede usar vasos, Dios puede usar, ahí sí que como dicen, ¿verdad? Hasta la burra de Balaam, ¿verdad? Puede usar a cualquier persona como para darnos un mensaje, pero ahí es donde viene también el poder realmente discernir de parte de quién viene, porque en algún momento se puede también decir, el Señor me dio esta palabra, pero exacto. ¿De dónde viene esa palabra? Qué delicado. Y pueda ser que en algún momento sea una palabra para matarte. Qué delicadísimo lo que estamos viendo ahorita. Entonces, haciendo un resumen de esto, es algo sorprendente. Como una profecía personal, hay que discernir el tiempo. Hay que saber que te está confirmando, no guiando. El Espíritu es el que nos guía. Y la primera que vimos, que debe ser filtrada. Debe ser filtrada. Entonces, no es solo de ya recibí una profecía y vámonos. No, tenés que tener cuidado y agarrar estos puntos. Yo de veras te estoy dando un consejo para que puedas tener estos puntos, ¿verdad? Que no es solo de decir esto viene de ya o lo viene de Dios y lo hago y punto. No. Tienes que filtrarlo, discernir el tiempo y saber que te está confirmando algo que ya el Espíritu Santo te puso. Eso es muy delicadísimo. Wow, fíjate que mi hermana Sarita, Dios le bendiga, hermana Sarita, dice, hay que reconocer paternidad. Ser humilde para poder servir al Padre y tener la formación y saber el tiempo. Mira, hermana Sarita está bien, ¿cómo te digo? Poniendo atención, ¿verdad? Ajá. Y nos resumió todo en este momento y esos son, por decirte, 4 puntos claves de lo que estamos hablando y que es bien importante. Y agradecemos mucho que nos escriba ahí, que nos deje ver que está aprendiendo y que estamos aprendiendo nosotros juntos de los demás y que estamos ahí siendo de edificación también. Amén. Así que sigamos. Entonces, fíjate, el otro punto, ¿cuál sería, pastora? El otro punto es, una profecía personal es usada para que se le revele Cristo a las personas. Ese detalle está bien precioso, ¿verdad? Porque ahí lo que vemos es el detalle de la iglesia. Cuando ya en la iglesia se están dando profecías, y esas profecías personales ya las clasificamos. Amén. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Disculpen, voy a hacer otra vez el recuento o la clasificación para que juntos vayamos. Las profecías personales vimos que Dios puede darte una profecía y la pueden escuchar todos. Amén. Otra profecía personal es aquella en la que Dios te la da a ti, pero no es necesario que lo escuchen los demás, ¿verdad? Es una tan personal como cuando le dicen al rey que va a morir y que arregle su casa. Y hay otras profecías que son que cuando uno entra a la iglesia, las escucha. Y entonces uno ni siquiera es convertido todavía. Pero al escuchar esas profecías, Dios le habla a uno y uno se convierte. Ese tipo de profecías son las que estamos viendo ahorita, donde decíamos que una profecía personal es usada para que se revele Cristo a las demás personas. Si lees 1 Corintios 23 al 25. Dice, porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente o uno no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. Claro. En cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un no creyente o una persona común y corriente, el mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios
y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Esa es la versión Dios habla hoy. Entonces ahí te das cuenta de que se le reveló Cristo a esa persona a través de la profecía, porque fíjate, dice mensajes proféticos. En cambio, si todos comunicamos mensajes proféticos y entra un no creyente y escucha la profecía, Dios le habla a esa persona no creyente en ese momento, dice, él mismo va a quedar convencido y se examinará al oír lo que los demás están diciendo. Dios puede darle a esa persona incluso varias profecías y usar varios vasos para que él se dé cuenta de que es Dios usando las personas y que es Dios hablándole a él. Y lo tremendo dice, y quedará al descubierto lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque esa persona no entró por primera vez, no conoce a Cristo, nadie conoce su vida. Y que Dios le hable de esa forma, va a poder revelarse Cristo a su vida. Y él va a poder, dice la Biblia acá, adorar de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Entonces, eso es lo que las profecías tienen. Son un medio para que Dios, para que Cristo se revele a las vidas y que las personas puedan darse cuenta que es algo sobrenatural. Y fíjate que yo soy testigo de eso. Dios te habló de esa forma. Sí, Dios me habló de esa manera. Y fue algo tremendo, donde uno luego se pone a pensar, mi mamá vino a decir aquí, ¿qué le dijo mi mamá al pastor? o al que profetizó en ese momento. Sí, uno luego piensa, ¿verdad? De esa manera, pero incluso aunque uno sabe, muchas veces cuando uno no es convertido, uno sabe de que algo, que no es algo normal, que es algo que no ni siquiera lo logras entender, porque ahí dice, ¿verdad? Una persona común, no creyente, una persona común y corriente, alguien que no cree. Un creyente es alguien que realmente tal vez sabe de Dios, pero no ha experimentado a Dios como nosotros lo podemos experimentar. Por eso es de que aquel que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor, es muy difícil de decir ahora está en el mundo, porque verdaderamente cuando tú tienes un encuentro con el Señor, aunque pases por muerte, aunque pases por escasez, aunque pases por viento, por frío, por lo que quieras, si tú has tenido una experiencia con el Señor, es muy difícil que te vuelvas atrás. Pero acá dice que una persona común, corriente, alguien que no cree, pero uno sí sabe, en el fondo, uno dice, ay, ¿quién le vendría a decir, verdad? Pero uno sabe de que no es algo natural, algo normal, donde uno lo puede experimentar. Yo me recuerdo hace años. Y Dios te habló de esa forma. Dios me habló y yo sabía que yo podía sentir en mi cuerpo, y es todavía algo que recuerdo y es algo que no se puede olvidar, porque es el Espíritu Santo el que viene y te habla, y es Dios a través del Espíritu que te habla y te muestra realmente de que es Él, pues. Amén. Eso es lo bello de los dones. Amén. Ahora, el siguiente punto, porque estamos desarrollando lo que se llaman profecías personales. Por favor, en esa línea vamos ahorita. Las profecías personales te pueden confirmar otros dones que Dios te ha dado. Y que quizás tienes dudas, ¿será que Dios me dio este don o no? Y Dios te puede confirmar con una profecía que Dios sí te ha dado dicho don. Amén. Entonces eso lo leemos en 1 Timoteo 4:14, pastora, por favor. Amén. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de mano del presbiterio. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, que te fue conferido por medio de la profecía. Entonces, cuando le profetizaron a Timoteo, le dijeron los dones que el Espíritu le había dado o le estaba dando. Entonces, muchas veces tenemos dudas si Dios nos ha dado o no nos ha dado algunos dones, porque están empezando a desarrollarse, o están en su inicio. Y ahí es donde el Señor puede usar una profecía personal y decirte un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Yo te di el don de sanidad. Entonces uno dice, sí me lo ha dado el Señor, ¿verdad?
me está confirmando porque yo un día el Señor me habló o yo pude recibir en el Espíritu que Dios me daba el don de sanidad. Es un ejemplo. Entonces, hay muchas veces ese mover espiritualmente hablando poderoso, donde también viene el Espíritu Santo, usa un vaso con una profecía y te confirma que te ha dado los dones, como en el caso de Timoteo, donde dice que por medio de una profecía le confirieron los demás dones. Entonces, una profecía es usada para darte o para confirmarte que ya te dio el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y esto nos pasa muchas veces al principio cuando estamos comenzando a dar esos pasitos, ¿verdad? Cuando Dios nos da el don el don de la profecía, viene duda, ¿verdad? ¿Será que es de parte de Dios? ¿Será que hablo o no hablo? Y viene el Señor y inmediatamente tal vez lo que uno está pensando viene y el Señor le viene a confirmar, da la palabra porque es de parte de mí. Y ahí es donde uno tiene que obedecerle al Señor porque pues esa palabra no es para ti, no es para que te la quedes guardada. Tal vez la otra persona está anhelando escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y en algún momento debes de poder decir, Señor, si tienes, ahí sí que si tienes duda, poder decir, ¿verdad? El Señor, háblame de alguna manera para que yo pueda realmente recibir lo que es de parte de ti y darlo para poder ser de edificación. Definitivamente. Vamos en la recta final de nuestro discipulado. Y para ello quisiera hacer un resumen para entrar al punto final de este discipulado, del día de hoy. Estamos hablando de las profecías personales. Las profecías personales tienen muchas características. Dentro de ellas hemos estado viendo, número 1, que las profecías personales deben ser filtradas. Número 2, estuvimos analizando de que deben ser discernidas para qué tiempo son. Número 3, estamos analizando que una profecía no guía, confirma algo. Número siguiente, estamos analizando que una profecía personal es para que se revele Cristo, o también es usada, ¿no? Para que se revele Cristo a las personas no creyentes. Una profecía personal también lo que puede hacer es que va a confirmar dones o una profecía puede ser usada para transmitir dones del Espíritu Santo a alguien. ¿Cómo es eso tan lindo, no? Te puede dar dones o confirmarte los dones que ya te dio. Y el siguiente, que sería el último con el que vamos a terminar hoy, sería que hay actos proféticos y esos actos proféticos muchas veces son un acto profético como por ejemplo, tendríamos que clasificar los actos proféticos y ese sería un tema a dar en un discipulado. Porque hay actos proféticos donde es para sanidad de las aguas, actos proféticos que son para enviar, actos proféticos que son para una nación, un pueblo, pero hay actos proféticos personales y ahí es donde quisiera que nos quedáramos hoy, solo como a manera de introducción para el siguiente discipulado, donde hablemos de actos proféticos, pero un acto profético puede ser algo donde Dios hace un acto profético para una persona, porque estamos hablando de todo lo profético personal ahorita. Entonces, ese acto profético lo leemos en Segunda de Reyes 13:15 en adelante, por favor, pastor. Dice, y Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo, tira, y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Pero si te das cuenta, lo que el profeta Eliseo está haciendo aquí es un acto profético con flechas. Y le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. O sea, está haciendo un acto profético agarrando un arco, agarrando unas flechas. Le dice que abra la ventana, le dice que tire. Y el versículo 18 y el 19, por favor, para explicar esto. Entonces añadió, toma las flechas y él las tomó y le dijo al rey de Israel, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo.
Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Entonces el acto profético consistía en creerlo. O sea, un acto profético no es solo de hagámoslo porque yo lo vi en un ministerio o que otra persona o otro ministro lo hizo. No, no, no. Un acto profético es guiado por el Espíritu. Amén. Un acto profético es para soltar una profecía, para cambiar ambientes, para activar algo, aquí en este caso para profetizar la victoria. Pero el detalle fue que en el acto profético había un arco y flechas y había que tirarlas, y le dijo al rey: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces, el detalle acá está en que el rey solo lo hizo 3 veces y el profeta le dijo, se enojó. A mí me impacta porque dice, el hombre de Dios se enojó con él y le dijo, deberías de haber golpeado 5 o 6 veces, ¿por qué te detuviste? Y es ahí donde puede entrar en el momento de un acto profético la duda. ¿Estos qué están haciendo? ¿Estos están locos? ¿Por qué hacen esto? Y es ahí donde nosotros debemos de saber que un acto profético activa en el ambiente espiritual, si es guiado por el Espíritu, activa en el ambiente espiritual lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere decir y lo que Dios quiere transformar y cambiar, pero necesitamos creer y caminar en eso. Por eso los actos proféticos son algo poderoso, algo precioso, pero tiene sus elementos, ¿verdad? En este caso, podemos darnos cuenta de que si no se cree, pues no va a haber el resultado como se esperaba. Amén. Y una de algo que tal vez algunos no entienden es de que primero lo que dices, ¿verdad? De que no se trata de copiar lo que tal vez se puede ver en otro ministerio, porque no es así, un acto profético no es así. Hay que tener cuidado también, por medio de quién, ¿verdad? Viene, porque no es algo que solo viene y hagámoslo. Y ya. no todo es también acto profético, acto profético. O sea, me senté aquí como un acto profético, me levanto como un acto. Porque no es. Tomo agua como un acto profético. No es una. ¿Cómo se dice en esa? No es una rutina, costumbre. Exacto, no, es algo espiritual, algo que realmente Dios está mandando. Que el Espíritu te está moviendo a hacer. Exacto, y acá, si ustedes se dan cuenta y son minuciosos, para poder hacer un acto profético, se siguen instrucciones. Uh-huh. Hay que seguir las instrucciones tal y como Dios se las da a uno. Y tampoco no es de que, como les digo, Dios me dio un acto profético y lo voy a hacer. No, por eso bajo cobertura. Porque gloria a Dios, ¿verdad? Hay profeta, puede haber evangelista, pueden fluir los 5 ministerios, pero siempre hay una cobertura, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde viene otra vez la cobertura, porque si algo es de Dios, se va a filtrar, se va a discernir, uh-huh. Y va a ser una manera donde realmente van a haber resultados. Pero si algo no se hace en el orden que se debe de hacer, no va a resultar. Con los ingredientes o elementos necesarios que el Espíritu te está dando para hacerlos. En este caso, tú muy acertada dices, el estar bajo cobertura, el saber que no es de hacerlo ya. Claro, en este caso es el profeta Eliseo, ¿no? Y el profeta Eliseo, pues estamos hablando del profeta Eliseo que en ese momento fue llevado por el Señor para darle una profecía al rey. Pero la profecía era con un acto profético, y en ese acto profético le dice golpea la tierra, y se enojó porque el profeta esperaba que el rey le diera con todo y le dio solo 3 veces y lo dejó. Quiere decir entonces de que el rey como que dudó en la mitad del acto profético y no vio los resultados que esperaba. Pero los ingredientes que llevar un acto profético, yo quisiera de que los tratemos de enumerar en este momento, porque hay varios. Como el primero sería guiado por el Espíritu. No puedes hacer las cosas si no sos guiado por el Espíritu. Saber Amén. En qué momento se van a hacer, saber por qué se hacen y entender qué es lo que se está activando, porque no es solo de hagámoslo a ver qué pasa.
Porque entonces no es un acto profético, porque el acto profético estás declarando que algo va a pasar. En este caso, la victoria en contra de los enemigos. Entonces no es solo de hacerlo porque se va a llenar un espacio o para que digan que traigo algo nuevo o porque así lo vi, lo voy a repetir, sino que hay elementos que conlleva estos actos proféticos. Exacto, y es ahí donde uno lo tiene que entender en el espíritu más que en lo físico, porque pues aquí fue un arco, ¿verdad? Y flechas. Pero no es de que, digamos, el arco y las flechas tenían el poder. El poder era creerlo, la fe con que se hiciera, las instrucciones que le dio el profeta para poder hacerlo. Exacto. Entonces, no es tanto lo físico, sino que solo son medios, ¿verdad? Que se usan como para poder hacerlo. Como, por ejemplo, lo que nos decías, ¿verdad? De que cuando fue cambiada las aguas que eran amargas, ¿verdad? Cuando querían envenenar al pueblo y agarraron la sal para poder curar. ¿Te recuerdas de cuando estaba la olla de... Era que los hijos de los profetas comieron algo que estaba envenenado. Ajá, y el profeta le puso harina, no me recuerdo ahorita bien lo que le puso a la olla exacto. Las aguas también estaban amargas y las endulzaron. O sea, no es tanto, pero no, a lo que voy es de que no es tanto en sí lo físico, ¿verdad? Que después vamos a poner un arco y vamos a ir al arco y el arco tiene poder. No, el poder está en lo que se está declarando, en lo que se está creyendo de que el Señor dijo que se hiciera. Exacto. Entonces, haciendo un resumen del discipulado de hoy, las profecías personales tienen varios ingredientes. Las profecías personales debe de estar uno consciente de lo que está recibiendo y pasarle todos estos filtros que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y terminamos con un acto profético personal, ¿verdad? Que puede ser una profecía personal a través de un acto profético y es bien necesario ver los ingredientes que conlleva ese acto profético. Y estuvimos analizando hoy, no lo voy a poner en una sola, sino que recordarlo rapidito, que lo primero es que las profecías personales deben ser filtradas. Número 2, las profecías personales se debe discernir el tiempo, ¿verdad? No actuar alocadamente. Número 3, no confirman, las profecías personales te van a guiar. Número siguiente, las profecías personales son usadas para que se revele. Te confirman, no te guían. Sí, dije mal. Sí, perdón. No guían, confirman. Confirman. Muchas gracias, pastora. Una profecía personal es usada para que se le revele Cristo a las personas, ¿verdad? También pueden ser usadas de esa forma las profecías personales. Una profecía personal puede confirmar los dones o ser usada una profecía personal para darte el Espíritu Santo más dones, ¿verdad? Y un acto profético es una forma también de dar una profecía personal, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber cuáles son los ingredientes y saber de que todo lo que hemos hablado es delicado y conlleva siempre estar bajo autoridad y poder ser guiados por el Espíritu sobre todo, ¿verdad? Amén. Amén. Así que, amados, esto es lo que el Señor nos ha dado para el día de hoy. Esperamos de que haya sido de edificación para ustedes, y si en algún momento hay alguna duda o usted tal vez tiene algo por ahí, háganoslo saber y con mucho gusto vamos a poder contestarle su duda o algo que no haya quedado bien claro, ¿verdad? Díganoslo. Y muchas gracias por sus aportaciones, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por esas opiniones, porque eso nos enriquece el panorama. Usted lo mira de una manera, pero nosotros acá lo miramos de diferentes puntos. Y lo unimos para aprender juntos, para ¿no? poder aprender. Hemos estado aprendiendo mucho acerca de lo profético, de las profecías que son personales, y esperamos de que usted también y que podamos seguir edificándoles. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, Janita, muchas gracias, pastor. Y gracias a todos los que están ahí conectaditos. Compartieron el video, va a estar en YouTube en unos minutos, va a estar también el audio en Spotify para que puedan escuchar.
y seguir digiriendo, masticando como el camello. Amén. Que traga Muy la buena comida y enseñanza. después la está digiriendo, ¿no? Hay que seguir digiriéndolo, seguir masticándolo para poder seguir creciendo. Amén. Bueno, nos vamos, nos despedimos, pero antes mañana tenemos, mañana miércoles, Sí. los que son de Casita Pan, Mosto y Aceite Pamdel, los esperamos, tenemos intercesión y estamos en una serie, en un discipulado. Y en este discipulado estamos en una serie sobre el ayuno. Estuvimos clasificando el ayuno, los tipos de ayuno y vamos a ver otras cositas bien importantes sobre el ayuno el día de mañana. El día viernes, ¿qué hay el día viernes, pastora? El día viernes invitamos a todas las mujeres, tú amada hermana que eres de Casa Pan, Mosto y Aceite, no te puedes quedar en tu casa, vente con tus hijitas de 11 años para adelante, vente a recibir esa palabra que el Señor tiene preparada para ti, es servicio de mujeres, puedes venir con tus hijas de 11 para adelante, te esperamos a las 7 en punto, no te puedes perder ese servicio maravilloso. Y si tú no tienes dónde congregarte, también eres bienvenida. Vente, vamos a celebrar a Cristo, vamos a hacer una fiesta por la oportunidad que Él nos da de poder reunirnos y poder congregarnos. El día viernes a las 7 en punto, servicio de mujeres. Viernes 25 de marzo. Sí, a las 7, viernes. A las 7. Traigan amigas y hay una palabra. Está preparando una palabra poderosa para sus vidas, tocando el manto de Jesús. Va a ser algo poderoso. Aleluya. Y hay alabanza, oración y va a estar bien bonito, así que no se vayan a quedar. Luego tenemos nuestra fiesta el domingo a las 10 de la mañana. Aquí los esperamos y a las 2 de la tarde todos los varones nos vamos a estar reuniendo también para poder dar una palabra específicamente a los varones y que podamos también ser edificados. Así que los esperamos. Nos despedimos, se nos fue el tiempo. Nos pasamos 2 minutos, pastora. Mira, por nuestra culpa. Dios me les bendiga a todos. Nos miramos, nos oímos hasta la próxima. Amén. Que tengan una excelente noche reparadora. Bendiciones.